la Santa Biblia. Esa gente sigue sacando videos, hermanos, emocionalistas allí en Facebook y en otros lados, hermanos, y siguen hablando y siguen diciendo de que es un rapto falso de lo que hablamos los cristianos. Nos llaman ahí, hermanos, conservadores, exagerados, hasta ciegos. Nos llaman de muchas maneras, pero quiero decirles que Cristo lo que habló, y estoy hablando de la eternidad hacia atrás, o sea, todo lo que dijo el Señor se cumplió, y todo lo que Cristo cuando vino, habló y publicó también se cumplirá. ¿Cuántos lo creemos? ¿Damos la gloria a Dios? Fue mismo el Señor Jesucristo quien dijo: si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis vosotros. Y en la versión de nosotros, ¿cómo dice? Si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez a mí mismo, para que donde yo estoy. Así, hermanos, así es. Entonces vamos rápidamente, hermanos. Espero que ustedes presten toda la atención, tomen notas, anoten por favor, hermanos, el misterio de esta verdad. ¿Qué es qué? ¿Qué es el arrebatamiento o segunda venida de Cristo? ¿Qué es, hermanos? ¿Sí sabemos qué es o no sabemos? ¿Qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento? Es la segunda venida de Cristo, hermanos, en cortas palabras. Ya vino una vez, pero va a regresar, eso lo prometió, lo acabamos de leer. ¿Qué es la vuelta de Cristo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Esto que está escrito es lo mismo? No es lo mismo. ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Quién puede decirlo? Hermana Elvira, ¿qué es el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo? La vuelta de Cristo. Cuando regresamos. ¿De dónde venimos? Venimos de las bodas del Cordero. Ahí está la clave, no se les olvide. Ok, gracias hermana Elvira. Si sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Cuándo? Pues yo creo que de aquí a 8 días. No, nadie sabe. Dijo el Señor Jesús: ni los ángeles, solo mi Padre, Él es el que sabe todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, mientras esto no ocurra del rapto, porque todavía no pasa, la iglesia, ¿cómo debe de estar? Preparada. ¿Ya estás preparado? ¿Ya tienes las ropas limpias? ¿Ya has lavado tu alma? ¿Ya Dios te ha perdonado? ¿Ya estás en el camino del evangelio? Son todas esas preguntas, hermanos. ¿Quiénes serán arrebatados? Es otra pregunta. ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Todos? No todos. Porque está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así de fácil, hermanos. Entonces, ¿quiénes se quedarán? Hoy es otro tema. ¿Quiénes creen que se quedarán? En una palabra, ¿cómo lo definiríamos? Por ahí dijeron los desobedientes. En una palabra, ¿cómo se les diría? Pecadores. ¿Qué más? Descuidados. Yo lo definiría en otra palabra: hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un falso. Ahí encierra todo. Por hipócritas se quedaron así, porque nunca hicieron lo que debieron de haber hecho. Simularon nada más, fingieron, engañaron a varios, pero a Dios nadie lo puede burlar. Lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Bueno, vamos a ver que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ok, a ver, punto 1 de 1 Tesalonicenses 4:15, el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que ¿qué? Punto 1, los que estamos vivos y los que estamos vivos y los que permanecemos en Cristo. 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, a eso se refiere San Pablo, a eso se refiere. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no es un hipócrita, no es un falso. Entonces dice: estos son, ¿verdad?, los que vamos a ser arrebatados. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos, ¿en dónde? ¿Los muertos en quién? En Cristo. Los muertos en Cristo. O sea, los que creyeron en Cristo y fueron fieles, los que modificaron su vida, los que fueron transformados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no anduvo de hipócrita. Esos que murieron en Cristo, dice, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, otra vez, los que estemos en Cristo, ¿sí?, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿cuándo? Siempre. Siempre. Bueno, el Señor estará en las nubes, en el aire, esperándonos. La palabra del verso 17, traducida por arrebatados, es la traducción del término griego que quiere decir arpazo, o sea, así, arrebatar. Dice que significa tomar, ¿qué? Tomar por la fuerza. Luego, ¿qué dice? En algunos textos del Nuevo Testamento, en Mateo 12:29, o cómo puede quien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces saqueará. Entonces ya puede saquear la casa. Cristo dijo que vendría como un ladrón en la noche. O sea, en la noche no sabemos a qué hora va a llegar el ladrón, y si va a llegar o no va a llegar no sabemos. Tenemos que estar preparados. En este caso, ponerle 2 chapas a la casa, un candado, encerrar bien el coche, ponerle alarma, no sé, que no pueda entrar. Pero tratándose de Cristo, Él tiene las llaves. Si tiene las llaves del infierno, ¿no tendrá las llaves de tu casa? Las llaves de la casa de quién tiene Cristo. Denle la gloria. Tiene las llaves de mi casa. Él puede venir a la hora que quiera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos. Dice ahí también que Juan 10:27 dice: sí, también puede tener el sentido de llevarse a la fuerza, algo a la fuerza, pero no es a la fuerza, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y luego en San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y nadie, es que Él es el dueño. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, ¿cómo viene a robarse Él? Sin sencillamente la palabra decir como ladrón en la noche, no es que sea un ladrón, no, es porque el ladrón, al ladrón no sabemos a qué horas llegará en ese término, no porque él sea ladrón. Él es santo, Él es justo,
Él es verdadero y tomará de lo suyo. ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos somos de Él? Sencillamente, hermanos, yo tengo mis ovejas, dice. O sea, no viene meramente a saquear o llevarse o arrebatar algo, no, viene por lo suyo. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir con Cristo? Somos de Él. Si lo manifiesta, Señor, soy tuyo, mi cuerpo, alma y espíritu te pertenece. Nunca se te olvide en tus oraciones decírselo. Padre, en el nombre de Jesús, confirmo que mi cuerpo, alma y espíritu son tuyos, Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, también ya ha sucedido antes que el rapto. ¿Qué dice Hebreos 11:15? ¿Qué dice todos? ¿360 y qué? 365 años caminó ¿quién? Enoc. Ya hemos hablado de eso. Caminó a la par del Señor. O sea, se alineó con Él, para que entiendas. Se sujetó así. Le entregó cuerpo, alma y espíritu al Señor. Se convirtió en el primer profeta, Enoc. Séptimo desde Adán. Adán, ¿verdad? Eva, Caín, Abel, Set, y llegamos a Enoc. Entonces, hermanos, dice que no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió ¿qué? O sea, no nomás porque sí, o sea, no nomás, Señor, trasládame ya, llévame. Y ya, se lo llevó. No, fue trasladado por su testimonio, por su vida, para que entiendas. O sea, no era falso, no era hipócrita. Hacía y obedecía a Dios. ¿Sería difícil, hermanos, en esos tiempos? ¿O la tenía así bien facilita? ¿Cómo sería? ¿Cómo sientes que sería? ¿Muy facilito? Fíjate que no, porque solo los hijos de Set, dice que cuando le nacieron hijos a Set, se comenzaron a llamar del nombre de Jehová. O sea, ¿quién es Jehová? Sí, pero en una palabra, ¿cómo lo definimos? Es Dios. O sea, Jehová es Dios. Conocemos que es Jesús, el Señor, sí, pero en una palabra definimos todo y decimos es Dios. Cuando tú dices Dios, la palabra es teos, que dices dioses. Entonces nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Pues que era muy, muy difícil hablarle en aquellos tiempos en términos espirituales, que no existía mucha espiritualidad por lo que pasó primero por Adán y Eva, que fueron corridos del paraíso, lo segundo por Caín, que mató a Abel, y sucesivamente, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que 950 años vivió Noé, tuvo hijos e hijas, pero las hijas, ningún nombre de una hija menciona la palabra de Dios. Imagínate, si un varón en 80 años de edad, ¿como cuántos años a veces llega a procrear? Hoy puedes decir uno, pero hace más de 100, más de 500 años, un solo hombre, una sola mujer, ¿cuántos hijos engendraban? ¿Uno? ¿Cuántos? De menos, ¿cuántos? 20 o 30 hijos, así era antes. Hermanos, la cosa era obedecer la palabra, creo, hinchar la tierra de hijos. La obedecieron re bien. En mi casa fuimos 9, imagínense todavía. Y estoy hablando que yo nací en 1962. Imagínense. Hace 61 años que yo nací y mis padres fuimos 9. Imagínense hace 100 o 500 años atrás, 20, 30 hijos.
Entonces, imagínate cuántos hijos no tuvo en más de 900 años nuestro padre Adán. ¿Tú crees que nomás tuvo a Set, a Caín y Abel? No, tuvo muchos hijos. Pues una de sus hijas o hermana de Caín fue su esposa. Dicen, ¿y de dónde sacó esposa si no había? Bueno, la Biblia no te dice de las mujeres. Sencillamente si leemos dice, y tuvo hijos e hijas, punto. Imaginen todos los demás que vivieron en ese tiempo también, cuánta gente no procrearon. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 6? Que el designio de los hombres solamente era hacer, de continuo era hacer el mal. ¿Cómo sería eso tan malo que el Señor bajó, fue y quiso destruir el mundo en agua, pero vio a Noé? Hermanos, dice también trasladado, metatisdemi, transferir quiere decir ¿cómo? Transportar, cambiar de lados, convertir, trasladar, trasponer. Eso quiere decir, hermanos, que fue trasladado, que fue raptado, que fue llevado. Ok, ¿qué vemos ahí? Como un torbellino de fuego. Segundo de Reyes 2:11. Y aconteció, y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Quién se quedó? Se quedó Eliseo. Le dijo, el Señor me está llamando. ¿A quién? A mí. Llévame contigo, ¿no puedes? El Señor a mí me está llamando. Y se le escondió, dijo, tengo que ir acá a Pisaco, tengo que hacer unas cosas que Dios me mandó. Y que lo va a seguir Eliseo. O sea, dice, tú te traes algo. Y le dice, entiende, Dios me está llamando, ya me quiere llevar. Le dice, pues dame 2 porciones de tu espíritu, o sea, de su autoridad, de su conocimiento, lo que le decía. Y le dice, bueno, si me vieres ir, se te será dado como quieres. Y de Apizaco, ¿verdad?, para que se entienda hoy en estos tiempos, le dijo, ¿sabes qué? Ahora me tengo que regresar a San José Teacalco. Voy al Coatlapanga, Dios me está hablando ahí. Hombre, llévame. No, dice, quédate aquí. Y se quedó. Y dice que cuando caminó, hermanos, lo alcanzó. Y cuando comenzó Eliseo a ver el remolino de viento, hermanos, y a Elías que era llevado, corrió a él. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de los pies y se atoró la capa y se la jaló. Lo único que se quedó fue con la capa. Y le dijo algo, si me vieres ir, se te será dado como quieres. Se acercó, hermanos, al río Jordán y sacudió la capa. ¿Y qué le pasó al río? Se abrió en 2 para que pasara en seco, hermanos. ¡Qué poder de Dios! ¿La capa tenía poder mágico? No, era la autoridad de Dios, hermanos. Bueno, dice también en Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, en una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó. Pero fue ¿qué? Fue arrebatado. Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Fue arrebatado. Estamos hablando del rapto, hermanos. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? De saquear, de llevarse, de arrebatar, ¿verdad? De esto es de lo que estamos hablando, ¿verdad? En esta enseñanza, hermanos. Entonces debemos de comprender que fue trasladado, ¿verdad? Fue trasladado. ¿Quién fue trasladado en ese arrebato? Pues, hermanos, Felipe, ¿verdad? Fue arrebatado y fue trasladado ¿a dónde? En la ciudad que se llamaba Azoto. Dice que ya no lo vio más. No son mentiras, aquí están en la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces sí existe la palabra
arrebato. Segunda de Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue qué? Fue arrebatado. ¿Existe la palabra arrebato, sí o no? ¿Sí o no existe? Ahí está. Sí existe. ¿A dónde fue arrebatado el siervo San Pablo? A ver, díganlo. Al tercer cielo, hermanos. Ahí fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo. Y cuando Cristo venga y venga el rapto de toda la iglesia, ¿a dónde seremos trasladados o transportados? Al tercer cielo, al reino de los cielos. Ahí están las citas bíblicas, no estoy mintiendo. Aquí está esto, hermanos. Los términos. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiere decir? Tomar. Primera Tesalonicenses 4:17. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Gloria a Dios. Ahí están las demás citas bíblicas, ¿eh? Por favor, hermanos. Gracias. ¿Seremos qué? ¿Existe o no existe la palabra? Porque dice, no, esa palabra de arrebatamiento no existe. Ahí está, seremos arrebatados. Dice otra palabra, episunagoge, que quiere decir reunión o asamblea. Hallazo, cambiar, transformar. Primera de Corintios 15, 51 y 52. ¿Ok? Esa palabra de arrebatamiento o arrebatar, hermanos, la encontramos, así está bien, ¿no? Aquí la encontramos, hermanos, como reunión o asamblea, ¿sí? Transformar. Dice la palabra, he aquí os digo un misterio. San Pablo dice, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Ok? Luego abajo dice, para lambano, tomar, recibir a uno mismo. San Juan 14:3. ¿Ok? Los tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿A dónde se fue Cristo? Allá nos quiere llevar. Luego hay otra palabra, roamai, atraer a uno, rescatar o librar. Primera Tesalonicenses 1:10. Gracias. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha. ¿Crees que va a venir una ira? La ira de Dios, hermanos. Isaías lo predice. Isaías habla y dice de la ira de Dios que vendrá. Va a llegar el día, hermanos, de la ira de Dios. Pero Jesús nos ofreció regresar para no pasar por la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Hermanos, los 3 años y medio y 3 años y medio. O sea, los 7 años de la gran. Pues es que Dios no nos hizo para la ira, dice San Pablo. En otra parte nos hizo para la salvación. Y dice Apocalipsis, destapadura, desnudamiento o revelación. Primera de Pedro 1:13.
Gracias. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, contemplanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado, o sea, cuando Cristo regrese. ¿Sí creen que Cristo va a regresar? No, nos va a regresar. Dice parousia, un estado presente, la presencia, una venida, una llegada. Santiago 5, 7 al 8. Tenemos que esperar hasta la venida de Cristo. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Cómo cuando se va ahí a la clínica, cuando se va al doctor, sea el dentista, sea el doctor general, a donde sea, cómo se tiene paciencia? Dice, ay, ya llevo aquí 2 horas y anda caminando de un lado a otro y dice, no, y no se va. Y no se va, y más cuando es la muela, ¿verdad? No, es que ya no aguanto. Se tiene que tener así. O sea, esperar, en pocas palabras. Hermanos, ¿cuándo sucede? Bueno, existen 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo. Jesucristo viene antes del milenio, unos opinan, acerca de cuando acontecerá el arrebatamiento, relación con la gran tribulación de los 7 años. Bueno, 5 puntos. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente de distintas denominaciones? Bueno, primero, pretribulacionismo. ¿Qué dice? Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Eso se llama pretribulacionismo. Eso es el pretribulacionismo. ¿En qué crees tú? A ver. 2. Arrebatamiento parcial. El arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación, pero que solo serán tomados los cristianos espirituales, mientras que los otros cristianos pasarán a través de la tribulación. Pon atención, ¿qué crees tú? Mid-tribulacionismo. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación, después de los primeros 3 años y medio. ¿Tú qué opinas? ¿Qué has leído en la Biblia? Arrebatamiento preira. Todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento aproximadamente tras el transcurso de 3/4 partes de la tribulación. Hijo, hasta me quisiera dar risa. Que ya cuando vaya avanzado 3/4 partes de la gran tribulación, y tú y yo que fuimos fieles, y tú y yo que, digo, y no es porque no suframos, pero, hijo, post-tribulacionismo, todos los cristianos serán arrebatados al final de la gran tribulación. O sea, hasta que no se acabe la gran tribulación, no se va a la iglesia. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el punto bueno? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál? ¿Cuál es la postura bíblica? Ese es el 1. El 1 dice: todos los cristianos, todos, miembros y no, bueno, los que fueron fieles, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo bien grande. Ha habido hermanos que dicen: hermano, me quisiera bautizar, quisiera bajar las aguas bautismales. Así. Hablan conmigo y les digo, sí, tienes que tomar el curso de nuevos discípulos. Tienes que tomar el curso
¿cómo se llama? Sí, para no convertidos, luego el otro, preliminar y complementaria, las doctrinas. Y después ya te puedes bautizar si tú aceptas todo lo que está ahí. Esa es la doctrina de Cristo. Sí, hermano, con la ayuda de Dios. Fíjate que a lo mejor no le dio tiempo de tomar ni un solo curso. ¿Pero cuál era su intención? Bautizarse. Se muere, ¿a dónde se fue? ¿Al infierno o al reino de los cielos? Se fue al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había tomado una decisión: bajar a las aguas bautismales, o sea, obedecer a Cristo, dar el paso de, ¿no se oye? El paso de obediencia. Ya se murió, pero no no dio tiempo. Lo atropellaron, se enfermó, etcétera, pero ya había hablado. Ya Dios lo sabía. Entonces, ahí, hermanos, en ese momento todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo: porque Dios no nos ha puesto para el día de la ira, mas para el día de la salvación. Que sería como los días de Sodoma y Gomorra, cuando cayó fuego del cielo. ¿Qué pasó con Lot y su familia? Hasta que no salieron de la ciudad, ¿no llovió qué? No llovió fuego del cielo. Dijo el Señor, así será la venida de Cristo. O sea, es lógico, ya lo dijo Jesús. Hasta que no salga la iglesia, ¿no viene qué? ¿No viene la tribulación? ¿No vienen los 21 juicios de Dios a la tierra? ¿Estás consciente de eso o no? ¿O admites una de las otras 4 puestas? ¿Cuál es concepto correcto? ¿Cuál es el concepto correcto? Perdón, me equivoqué ahí. Romanos 5:9, ¿qué dice? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Segunda de Corintios 5:20, todos. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si os rogara por medio de nosotros, os rogamos. ¿Cuál es el concepto correcto? Reconcíliate con Dios. ¿Cuál es el concepto correcto? Que somos justificados por su preciosa sangre. ¿Cómo vamos a pasar por la tribulación? No, hasta que no salga la iglesia. ¿Sabes lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2? Que no ha venido Cristo porque ahora está en el mundo el que impide que venga. ¿Quién es el que impide? 2 cosas: el Espíritu Santo y la iglesia, hermano. Ahí lo dice, clarito lo dice. Bueno, tenemos que saber en 1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos, 7:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos librará. ¿Nos librará de qué? ¿Estás pensando que no es el punto 1 que dijimos? Mira, nos va a librar de la ira venidera. Otra cita bíblica muy poderosa está en Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto has guardado mi palabra de la paciencia, yo también te libraré de la ira que vendrá al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primera Tesalonicenses 4:14, todos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a los que durmieron con Él. Lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios ¿para qué? Sino para... Ahí está otra prueba más.
No vamos a pasar por la gran tribulación. No lo digo yo, lo dicen las citas bíblicas. Lo dice este estudio, hermanos. Primera de San Juan 2:28. Y ahora, hijos, de su venida, la parusia, del rapto, el arrebatamiento, recuérdalo. Bueno, dice en Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora. La cosa viene difícil, viene muy dura. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, ya salvos. Apocalipsis 7:13. Y uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Apocalipsis 7:14. Y yo respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que ¿qué? A ver, ¿qué pasó, pastor? Ya erró ahí. No. ¿Quiénes son estos que Juan está viendo? ¿Quiénes son? Entendemos que aquí ya fue el rapto de la iglesia. Nosotros ya estamos allá. ¿Te acuerdas que, bueno, aquí estamos sobre Apocalipsis 7:14, pero te acuerdas de Apocalipsis capítulo 5? Donde nadie podía abrir los sellos. Y dice que por allá apareció uno como un cordero inmolado. Y que todos, cuando lo vieron, se quitaron ¿qué? Todos, no dice nomás los 24 ancianos, dice todos. Se quitaron las coronas y las arrojaron a sus pies y dijeron, porque tú eres digno. Y dice que eran millones de millones, alabado sea Dios. Ahí estábamos nosotros. Entonces, ¿quiénes son estos? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que no se dejaron marcar, los que no se dejaron sellar, los que se quedaron, pero no negaron a Cristo. ¿Cómo le hicieron? Se escondieron en las cuevas, dice el Señor. Huyan a los montes. Se escondieron. Fueron fieles en la gran tribulación. Entonces fueron fieles. Los degollaron. Dice ahí, uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas. Pero más atrás dice, estos han sido degollados por el testimonio de Jesús. Lee en tu casa el capítulo 7. Fueron degollados, dice, por el testimonio de Jesús. Pero ¿quiénes son? Son los que vienen de la gran tribulación. Y muchos dicen, ahí está. Vamos a tener que ser degollados todos para pasar y poder llegar al reino de los cielos. No, porque entonces se desequilibra todo lo bíblico. Y tenemos que, punto 1, viene el rapto de la iglesia. Punto 2, vamos a las bodas del Cordero. Punto 3, regresamos, ¿verdad?, con Cristo para ver cómo hace justicia, hermanos, el tercer juicio a todas las naciones. Y después, punto 4, el juicio del trono blanco. Todos serán levantados los pecadores que no recibieron salvación para ser juzgados y del infierno ser trasladados al lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. ¿O no dice así Apocalipsis 20 del 10 al 15? ¿No dice así?
Entonces no nos confundamos, hermanos, listos en lo que estamos. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Son los que se quedaron. ¿Estamos de acuerdo? Esos son. Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida y la vuelta? La vuelta, Cristo viene, hermanos. El arrebatamiento está caracterizado en la Biblia como una segunda venida o traslación o rapto, en la que Cristo viene por su iglesia fiel. ¿Cuántos se van? Bueno, dice ahí, la vuelta es descendiendo del cielo para... Sí, viene a hacer el juicio a las naciones y luego viene el milenio. ¿Sí se entiende? A eso viene Cristo. En la vuelta, ¿sí? La vuelta. Porque la segunda venida es el arrebatamiento. ¿Sí lo entienden ustedes? Anótenlo, percíbanlo, regístrenlo bien aquí, que nunca se les olvide qué es una cosa y qué es otra. Bueno, a ver, Zacarías 14:4. Sus pies se postrarán aquel día en el monte de los olivos, que estará frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá, o sea, se partirá por medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es esto? Es esto. Es esto, la vuelta de Cristo. ¿Qué va a pasar en la vuelta? Acuérdate, a ver, en el arrebatamiento, segunda venida de Cristo, ¿en dónde viene Cristo? ¿Pisa la tierra? ¿Dónde viene? Y cantamos: en las nubes Él vendrá, en aquel día final. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que nadie te engañe, mi hermano, que nadie te engañe. Jesucristo viene en las nubes, ¿sí? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Hechos 1. Varones galileos, que estáis mirando a este Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, entonces una es la vuelta de Cristo y otro es el rapto. En el rapto será su venida en las nubes, y en la vuelta dice Zacarías que sus pies los postrará en el monte de los olivos y le quedarán a hacer guerra. No, el láser que tenemos ahora y los misiles y los aviones, no, ni Cristo los va a alcanzar. ¿Cómo no? Con un soplido los va a tirar, hermanos. Zacarías 14:5. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y ¿no dice así Apocalipsis 19 después del 14? Lo leo para ti rapidito. Mira lo que dice Apocalipsis 19, alabado sea Dios. Dice, versículo 19-14: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y mira lo que dice Zacarías, aproximadamente 700 años antes de Cristo, y ya estaba viendo la venida de Cristo con todos sus santos con él. Hermanos, San Mateo 24-29. Pero inmediatamente después de la tribulación, ¿de qué? De esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Inmediatamente después de qué. Bueno, no antes, después. San Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra
harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y se lamentarán todas las naciones. A ver, ¿dónde estamos ahora? Nosotros, antes de la flechita, nosotros estamos por aquí. O sea, ya estamos a punto de el arrebatamiento. Bueno, después del arrebatamiento viene ¿qué? Estas dos flechitas azules, ¿viene qué? El periodo de los 7 años de la gran tribulación, según Daniel 9:27. 3 años y medio y 3 años y medio. Pero tú y yo, ¿dónde fuimos? A las bodas del Cordero. Después de los 7 años de la gran tribulación viene la vuelta ahí, juicio a las naciones, según San Mateo 25, 31 y 46. Dice que apartará a los cabritos de las ovejas. Así dice, apartará a los cabritos de las ovejas. ¿Y los cabritos dónde? ¿Mano izquierda o derecha? Los cabritos, ¿dónde? Mano izquierda. ¿Y las ovejas? ¿Cuántos se van con Cristo? Hermanos, luego la Biblia enseña que la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel, es un tiempo de preparación para la restauración de Israel. ¿Cómo lo trató? A los creyentes que no guardaron sus vestiduras en santidad y fueron fieles al Señor y se quedaron por su ¿qué? Qué lástima, ¿verdad? La iglesia, hermanos, durante la gran tribulación. A ver, vamos a moverle tantito. ¿Se ve? ¿Sí se ve? A ver, tenemos que el rapto. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, nos vamos con Cristo en las nubes. Luego, ¿qué sigue? Segunda de Corintios 5, 10. Es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para responder por las cosas que hicimos estando en el cuerpo. Escúchalo, por favor. Deja de pecar si es que lo estás haciendo. Luego, ¿qué sigue? ¿Sí? Primero el rapto, tribulación el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero, ¿qué sigue? El regreso o la vuelta gloriosa de Cristo. Apocalipsis 19 del 11 al 16 viene a hacerle juicio a las naciones. Guerras, demasiadas. ¿Se levantará qué? Nación contra nación, reino contra reino. Ya estamos viviendo el qué? Cambio climático. ¿Habrá terror y grandes? Sí. ¿Qué habrá? Terremotos en diferentes lugares. ¿Qué tal los terremotos últimos? ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios? No había esos temblores como hoy los hay. No los había. Pero ya está en proceso la venida de Cristo y por eso se tienen que cumplir todas estas profecías. ¿Señales del juicio hay? ¿Pregunto? Sí, hay señales del juicio. ¿Hay hambre? Demasiada, diría yo. ¿Qué es el arrebatamiento? A ver, pongan atención. Voy a hacer comparaciones aquí. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es? Apréndelo. ¿Qué es el arrebatamiento? Es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué es? ¿Quién? Cristo viene a recoger la novia. ¿Qué más? A las bodas del Cordero. ¿Todos? ¿Qué más? Solo creyentes fieles irán. ¿A dónde? Al arrebatamiento. Estamos hablando que es el arrebatamiento ¿qué? Antes de la ira. Sin referencia a quién. Sí, aquí no tiene nada que ver él. Luego, solo los suyos lo ven. Aquí comienza
La gran tribulación. ¿Qué es la vuelta? ¿Es lo mismo? Tenemos que hacer esa comparación y entenderlo perfectamente. ¿Qué es el arrebatamiento y qué es la vuelta? Ok, es lo mismo, hermanos, es lo mismo la vuelta que el arrebatamiento, no, porque es el traslado de los creyentes fieles. Y la vuelta, ¿qué más? La vuelta es, ¿qué más? Además, sí, desde el Antiguo Testamento ya vimos algunas citas bíblicas. Y también afecta a los hombres. ¿Qué más? Sí, la vuelta da fin al día de la ira de Dios. Y además Satanás comienza el milenio, hermanos. Luego viene ¿qué? Cristo viene con su esposa. Y atención a esto, en la vuelta ¿qué? Y en el arrebatamiento, ¿cómo ven eso? ¿Damos gloria a Dios? Qué bendición, hermanos. También, yo no sé, pero yo soy totalmente de acuerdo con todo esto, hermanos, porque así es. ¿Qué es el arrebatamiento y qué es la vuelta de Cristo? O sea, no tienen que ver una cosa con otra. No son los mismos tiempos. Sí, en distinto tiempo va a pasar. Bueno, ya nos quedó algo de esto. Sí, bueno. Dice que también habrá la restauración de Israel por final. El creyente no arrebatado. A ver, ¿desde cuándo se sabe esto? Allá hablamos del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio 4:30? ¿En los qué? Hasta ahí, en los postreros días. ¿Dónde encontramos esas palabras? En el Nuevo Testamento. ¿Quién nos las habla? San Pablo a Timoteo. Quiero que sepas que en los postreros días. O sea, ¿qué son los postreros días? Los últimos días. El fin. Dice ahí, en los postreros días, cuando estéis angustiados y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. El creyente no arrebatado. Habla Moisés de los que se quedaron. ¿A poco Moisés sabía eso? Si le dijo en el Éxodo, si no los has de perdonar, ahora raeme de tu libro. ¿De cuál libro? Pues del libro de la vida del Cordero. No, yo no me atrevo a decirle eso al Señor. No estoy listo para eso. Moisés sí, porque es el único en toda la Biblia. No es un reto a Dios, le ha suplicado a Dios perdón por el pueblo de Israel. Y dijo el Señor, ¿está bien? Todas las almas son mías, el alma del Hijo y el alma del Padre. El alma que pecare, esa morirá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, eso lo dijo Dios, eso lo dijo Moisés. Bueno, entonces, hermanos, Zacarías 2:11 dice, aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad-rimón en la llanura del Megido. Zacarías 2:12. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado. ¿Por qué? Porque no fueron arrebatados, porque se quedaron. Sus genealogías, Romanos 2:9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace ¿qué? Del judío primeramente y también en Romanos 2:10. Pero la gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente. Bueno, entonces dice ahí el creyente no arrebatado y quede vivo y no se deje marcar, entrará el milenio. Los que se quedaron, los que no entren al reino de los cielos, entrarán al milenio.
Porque algunos van a entrar al reino de los cielos, ya lo vimos en Apocalipsis 7:14. Pero se va a terminar ese momento de misericordia de Dios. Solamente será, hermanos, a la mitad de la semana, los 3 primeros años y medio. Si no logra, hermano, salvarse el que se quedó, ya no se va al reino de los cielos. Entonces se queda. Y si es fiel, pasará, hermanos, al milenio. Bueno, pues imagínate una persona que le gusta la droga, el alcohol y los placeres del mundo. Qué terrible, hermanos, por algo se quedó. Isaías 65, 17 al 25, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. ¿De qué estamos hablando ya? Del milenio. El creyente no arrebatado y quede vivo y no se dejó marcar, entrará el milenio. A pesar de esto se arrepintió, y sí entrarán, pero gozosos y regocijados por siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear Jerusalén para regocijo y su pueblo para júbilo. Me regocijaré con Jerusalén, me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá de 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Habrá longevidad en el milenio. Construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. No habrá ladrones, no habrá maldad, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, y ellos y sus vástagos, sus hijos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé aún. Estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, y león como el buey comerá paja. Para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Bueno, hermanos, Apocalipsis 22:11, ¿cómo dice? ¿Todos? Yo con esto termino. ¿Habrá rapto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos esperamos el rapto de Cristo? Estamos esperando. Pero mientras esperamos, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, y que el justo siga practicando la justicia, y que el santo y que el que es santo siga guardándose santo, apartado de pecado, apartado de maldad, apartado del alcohol, de las drogas, de la prostitución, etcétera. Así debe de ser la persona que busca a Cristo. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el santo, que el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa estará conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Vi un gran trono blanco. Tú y yo no queremos ver eso. Juan lo vio y no lo dice. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra al cielo y no se halló lugar para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y de los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno,
Entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego que está, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. ¿Te gustaría despertar en el reino de los cielos con el rapto de la iglesia? ¿O te gustaría ser juzgado en el tercer juicio con las naciones? ¿Te gustaría ser juzgado en el cuarto juicio, que es el juez sin igual Cristo y juzga a los inicuos muertos de todos los tiempos, de todos los años, desde Adán y Eva hasta el último día de la gracia del Señor Jesucristo? Aquí solo se levantarán para ser juzgados. ¿Quiénes? Todos los malos, grandes y pequeños, van a ser juzgados. No lo digo yo, allí está en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros, hermanos? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos ¿a quién? A un Salvador. ¿A quién? Al León de la tribu de Judá, a Jesucristo el justo, al Rey de los reyes, al Señor de los señores. ¿Cuántos esperan esa justicia eterna desde todos los tiempos, hermanos? Hoy quiero decirte, ¿estás preparado? ¿Tienes temor de Dios de esto? Todo está escrito en este libro santo, solo tienes que escudriñarlo. No te pierdas, Cristo viene pronto. El león de la tribu de Judá rugirá, dice la Biblia, y dará señal. Y pronto vendrá, hermanos, más pronto de lo que nos imaginamos. Hoy es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y procedan a la salvación. Yo quiero invitarte a que vengas a los pies de Cristo. Si tú no tienes la seguridad de la salvación, hoy es el día. Señor, no comprendía ciertas cosas del arrebatamiento, del rapto, pero hoy aquí estás, Señor. Salva mi alma, perdona mis pecados. Te lo imploro en el nombre de Jesús. ¿Quieres venir a los pies de Jesús? ¿Quieres decirle, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi cuerpo, aquí está mi espíritu? Te pertenecen, Señor. Quiero irme contigo en el rapto. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Ponte de pie. ¿Te quieres ir en el rapto? Ponte de pie y vamos a cantar. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime, tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Yo listo quiero estar. Aleluya.
los ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron para siempre jamás al que vive. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta preparación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser llevados en el rapto de la iglesia. Ayúdanos.